Hemos visto, Carmen, que sois un poquito pichetes, ¿no? Tú y tu hermana. Un poco. Sí. ¿Me cuentas lo que pasó el día de la llamada? Yo sé que teníais algo preparado el día de la llamada de la alcaldesa. Sí, mis padres me prepararon algo por si me quedaba en blanco, pero claro, me quedé en blanco y me la rompieron. Y tuviste que improvisar. Me la Pero yo- rompieron y digo, uy, pues ala. Pero yo sé que el día de la llamada, Laura, imagínate lo que iban a hacer, que me lo contó Alejandra el pasado domingo, ¿El qué? es que cuando llamara a la alcaldesa se iba a poner Alejandra haciéndose pasar por ¿Ah, sí? Carmen. ¿Es así o no? Sí, sí, iba a pasar por mí. Por si acaso me pegaba un susto y no contestaba, ella contesta por mí y ya está. Y ya está, por si acaso. Sí. Bueno, pues eso queríamos... Pero ella quería decir que yo no quiero ser, y eso es mentira. De eso nada, vamos. Porque a ella no le gusta mucho vestirse, entonces ella dice que le pasen el teléfono al siguiente. Y perderte este año. Sí. Y perderte este año. Ella dice lo que piensa y ya está. Sí, ¿no? Sí. Y Laura, nosotros tenemos unas imágenes para ti que queremos que nos comentes, ¿vale? A ver. ¿Vamos allá? Vale. Sí, anem a veure. Por las gradas. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Hacía un montón de tiempo que no lo veía. O sea, que este es tu Aún cole. es así. Bueno, cuando yo iba ya era así. Sí. Sí, ese es mi cole, sí. Dominicas. Ahí estuve desde los 4 hasta los 16 años, estudiando. O sea, todo igual, todo igual, todo igual. Fuimos cuarto de eso, 2002 al 2003. ¡Ay, eso soy yo! ¡Madre mía! ¿Dónde? Con todos tus compañeros. Ahí estoy, sí, con todos mis compañeros Laura de Caballero, Dominicas. ¡Madre mía! en su orla. Y un sitio muy especial del colegio, ¿no? Una parte muy especial, la capilla. Sí, la capilla. Ahí vamos todos los miércoles. Sí. Pues Laura, no A rezar. quiero que pierdas detalles y que veas estas imágenes y estos mensajes. ¡Madre mía! Recuerdo a Laura, una niña muy agradable, dulce, buena, muy trabajadora y responsable. Era un sol. Una cría ideal, una alumna extraordinaria, la mejor de cada curso. Era una niña especial, muy cariñosa, muy afectiva. Sí, no era coqueta, no una niña para ser lo guapa que era ya de pequeñita, no la veías ella que se mirara así demasiado. Laura siempre ha sido una chiquilla que se ha caracterizado siempre por la educación que ha tenido. Un valor que tiene es que siempre ha sabido estar según la situación. Y claro, esto es un aliciente y un acicate, me imagino que ha condicionado su elección, porque es una chiquilla que sabe estar en cualquier sitio. La familia de Laura es de una rectitud y un silencio para todo, agradables, humildes, humildes de virtud, que no hay mucho, y sobre todo muy natural, que también lo de natural tampoco hay mucha gente ahora. Polifacética, servía para todo y muy exquisita, educada, espontánea, sencilla, preciosa. Ella y su hermana María, porque también hay que decirlo. Y las niñas tienen una sonrisa, una belleza interior que es la que se les ve siempre. Cuando dicen qué guapas son, pues que sepan que son bellas por dentro. Recuerdo que la noticia fue por la noche y si ahí así entre todos nos llamamos porque es verdad que los profesores que la hemos tenido teníamos un buen recuerdo de ella, entre todos nos llamamos por teléfono y al día siguiente la verdad es que nada más entrar todos fuimos directamente porque había algunos profesores nuevos que no la conocían y fuimos a la orla donde está ella a enseñar qué niña era y lo guapa que era y la verdad es que aquí fue un terremoto. Pues mira, yo Laura, la verdad es que hacía muchos años que no sabía nada de ella y fue mi sorpresa casual que la vi ya elegida fallera mayor y le dije a mi madre, mamá, a esta niña la enseñé yo a leer y a escribir y mi madre, claro, nos quedamos todos en casa alucinados. Entonces, después de ver la entrevista y todo lo que le dijeron, fue una grata sorpresa porque dije, mamá, sigue siendo como yo la recuerdo y como la veía de pequeña. Para los papás, tengo que deciros que cumplisteis como buenos padres, con vuestros hijos y con el colegio. Han recibido lo que merecen, estar a la máxima altura. Laura, disfruta mucho de estos días, de esto que para ti es muy importante y también para tu familia. Laura, sé cómo eres
eres una chiquilla preciosa y que estoy segura de que tu reinado va a ser excelente. Voy a seguirte a ver tu trayectoria y nada, espero verte y me gustaría saludarte y darte un abrazo, que vas a hacerlo y representar muy bien a la mujer valenciana y ya verás tú cómo se dan cuenta de cómo eres en realidad en poco tiempo. Un beso y hasta siempre. Madre Laura, mía. has revolucionado el colegio, ¿eh? Sí, la verdad es que me han llamado todas, ¿eh? Y hacía muchísimos años que no las veía. De hecho, la primera profesora que ha salido, que se llama Laura también, yo me llamo Laura por ella, porque cuando yo nací mi hermana iba a su clase y mi hermana dijo, yo quiero que se llame como mi profesora, y me llamo Laura por ella. Y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Y la hermana Llanos era una monja exquisita, de verdad, nos reíamos con ella, lo hacía todo muy fácil. Extrovertida, la conocemos a extrovertida, Sí, sí, dinámica. sí. Y además que se acuerda de todo, o sea, porque la cantidad de alumnos que habrá tenido ella, ¿no? Y se acuerda de todos, o sea, le da igual de la promoción que sean y vas al colegio y ya sabe de qué promoción eres, quiénes eran tus padres, lo sabe todo. Es una hermana que yo le tengo muchísimo cariño, la verdad es que sí. Pues esta sorpresa también daré las gracias a tu hermana María Caballero, que ha estado ahí al pie del cañón dándonos la posibilidad de que estuviéramos en tu colegio. Y que yo quiero recordar también un día muy importante para vosotras. Ya habéis tenido el acto de la señora, que hemos visto el homenaje a la señora, pero el acto de proclamación, que dicen, nos comentaba Marta Quero el otro día, que es cuando realmente una fallera mayor se siente y se da cuenta que ha sido proclamada fallera mayor. Contadme este acto, ¿cómo fue para vosotras? Pues la verdad es que yo estaba súper nerviosa porque las escaleras del ayuntamiento imponen bastante, además todo tan engalanado, todo tan solemne. Pero sí que es verdad que cuando subes esas escaleras sola y ves a todo el mundo a tu alrededor mirándote y sonriéndote, te das un poco cuenta de dónde has llegado, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí está tu imagen, Carmen. ¿Cómo viste ese día? Pues estaba un poco pendiente a ver si me resbalaba. Pendiente, Por ¿no? la mañana tuvimos medios de comunicación y pues claro, después me peinaron y me puse un poco nerviosa. Sí, porque yo supongo que os recogen en casa, Sí. vais dirección al Ayuntamiento de Valencia y cuando el coche oficial para en la puerta, bajas y dices... No para en la puerta, primero para en como donde está toda la corte, Sí. para ahí y después ya hacemos como que llegamos, pero en realidad hemos estado parados todo el rato. Un poquito parados. Pero llegas a la puerta del Ayuntamiento y dices, me toca subir, ¿no? Me toca subir, primero la corte, después a mí. Y además Menuda ilusión. es súper emocionante ver cómo las chicas de tu corte van subiendo de dos en dos, poco a poco, por esas escaleras también, ¿eh? Yo las veía y me emocioné mucho, la verdad. Ahí empieza un reinado, empieza un sueño para vosotras, convertiros de ser componentes de vuestra comisión a ser las representantes del mundo fallero. ¿Cómo viste ese momento que la alcaldesa de Valencia te recibe en la escalera? Supongo que también dándote el calor de decir, tranquila que estás aquí, que vamos adelante, ¿no? La verdad es que cuando subimos la alcaldesa estaba emocionada también y eso a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, yo estaba todo el rato buscando con la mirada a mi familia. La verdad es que tenía muchas ganas de verlos y bueno, es que los necesitaba, ¿no? En ese momento también. Pero sí, la alcaldesa que te coja y te diga que está todo bien, la verdad es que tranquiliza. El mundo fallero pendiente. ¿Y cómo es el momento de entrar al hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia cuando realmente estás sola enfrentándote a ese acto de proclamación? ¿Es mi jurado? Es esto jurado, sí. Pues es un momento muy importante porque es lo que decías antes, que realmente te das cuenta justo en ese momento que eres la fallera mayor de Valencia, ¿no? Saludas, la gente te aplaude y realmente todo el mundo está muy contento de verte allí. Este año vais a poder conocer muchísima gente, muchísimas experiencias, muchísimos actos. Este fue uno de los primeros y también de los primeros para la corte. Hablar un poquito de vuestras cortes que están presentes y qué pilar tan importante es tenerlas a vuestro lado, ¿no? Pues mira, yo puedo decir de mi corte que son 12 chicas, aparte de guapísimas, que eso salta a la vista, son muy falleras y realmente sienten esta fiesta y eso se transmite por los ojos. Ese día estaban radiantes todas, las 12, realmente muy, muy guapas y era por eso, porque sentían tanta alegría interior de estar ahí que eso se refleja y se transmite. Tenemos una imagen incluso de Amparo Bresó llorando en ese momento. Sí, bueno, es que yo y Amparo Bresó y yo tenemos una historia, fuimos falleras mayores infantiles juntas. ¿Juntas? Hemos sido falleras mayores juntas, nuestras madres fueron falleras mayores juntas y ahora este año vamos a compartir un año de corte, es todo genial. Para mí Amparo es como mi hermana, tú imagínate.
todavía más unión. Y cuéntame, ¿tu corte cómo es? Porque me has dicho que son bastante rebeldes, ¿no? Depende, si tenemos que estar serios, estamos serias, si no, a veces nos revolucionamos un poco. Sí, pasarlo bien. Aquí tenemos imágenes de ese día que prácticamente, ¿cómo se puede describir? Yo le decía, estuve con Marta Querol aquí y también con Raquel Pocobí, y me contaban que es difícil poder explicar lo que ahora mismo pasa por la mente de una señorita, ¿no?, que se convierte en fallera mayor. Sí, es complicado porque, bueno, realmente yo todos los años que he visto este momento me he puesto nerviosa, aunque no conociese a la fallera mayor de Valencia. Y ver que estás tú ahí arriba es que impresiona y no te lo sabría explicar lo que sentía en ese momento. Sentía satisfacción, seguramente. Una presentación sí que oficial, la primera vez que os vestís de valencianas y delante de todo el mundo fallero. Yo, de verdad, es daros una enhorabuena porque sé que vais a llevar el cargo muy bien, como hemos conocido a la familia, a la hermanita de Carmen y también a tus profes que te conocen desde pequeñas. Pero sí que me gustaría saber cómo creéis que va a ser este año, cómo lo imagináis, porque hace una semana que empieza este sueño y quedan 365 días. ¿Cómo os imagináis que va a ser? Pues yo creo que va a ser un año inolvidable, genial, fantástico. Va a ser un año que siempre, aunque tenga 15 años, lo voy a guardar en el corazón. Sí, ¿no? Sí. Lo vivirás con tu consejera, ¿no? Alejandra. Claro que sí. Y Laura, cuéntame, ¿cómo crees que va a ser para ti este año? Pues yo creo que voy a tener la oportunidad de vivir las fallas de otra manera. Llevo 23 años viviendo las fallas desde dentro de mi comisión, bueno, excepto el 98. Y bueno, esto te da como otra visión, ¿no? Coges un poco de altura para ver las fallas desde otro punto de vista. Y bueno, yo espero que sea un año increíble y sobre todo espero compartirlo con mi corte porque realmente ellas también se lo merecen y están también muy ilusionadas y con las niñas, que la verdad es que son todas una pasada. Con la Peque. Y sí. No hablaba, me acuerdo el día de las entrevistas en Junta Central Fallera, que Carmen prácticamente ni hablaba y ver a Laura, ¿eh? Cómo coge tablas. Sí que hablaba. Pero ahora un poquito más. Pues la verdad que ha sido un placer que estéis con nosotros. Enhorabuena, empieza todo un año y a partir de ahora nos vamos a ver en muchísimos más actos. Así que, Carmen, estamos en contacto contigo y con las chicas de la corte que hay que hacer piña, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Alicia el día del hemiciclo de la proclamación lloró. ¿También? Alicia sí. Pues hacer una buena piña, ¿verdad? Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Nada. Un besito para los papis, para tu hermana y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Y Laura, Vale. que enhorabuena, Gracias. enhorabuena por llevar también esta semana, que vas a hacer un reinado excepcional. Y si unimos a ti, tu hermana y el presi de la falla, tu padre, Exactamente. sí que el año perfecto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. De A verdad, vosotros. enhorabuena. Hasta luego. I amics, així teníem a les Falleres Majors de València de l'any 2011. Nosaltres anem a publicitat, però al tornar encara ens queda molt de què parlar. Parlarem de la presentació dels esbossos de les falles de la Federació de les Falles Especial. També estarem en l'homenatge a la senyera de l'agrupació de falles del Marítim i molt més a contar-vos, perquè torna a ser el programa Les Notícies Setmanals, aquesta secció que la feu vosaltres. Fins ara.